Bueno, presentala otra vez entonces, así queda Dale, grabado. aquí. Bueno, vamos entonces ahora sí a hacer las pruebas de hipótesis para la proporción poblacional. A ver, chicos, ahora no vamos a estar haciendo afirmaciones sobre la media poblacional, sino que ahora tenemos otro parámetro del cual estamos haciendo una afirmación sobre la proporción de la población. Al igual que antes, que cuando hicimos recién el repasito para la media poblacional, también podemos tener pruebas bilaterales, unilateral a la izquierda o unilateral a la derecha. Bien, aquí en pantalla tenemos presentada una prueba bilateral. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que yo en la hipótesis nula estoy planteando la igualdad, ¿sí? Para la proporción poblacional. A ver, vamos a ver, después ya vamos a ver un ejemplo que dice, la proporción poblacional es igual a un determinado valor. Por eso dice P igual a P sub 0, un determinado valor. Ya sabemos entonces que la alternativa siempre tiene que ir lo contrario a lo que dice la nula. Entonces, si en la nula dice igualdad, en la alternativa tiene que decir desigualdad. Entonces sabemos que estamos frente a una prueba bilateral. Ahora bien, vamos, todo lo que estamos viendo ahora ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser el mejor? Bueno, establecemos el nivel alfa, por supuesto que ahí me lo aclaró Hugo, y vamos a tener que saber cómo se distribuye el estimador. ¿Quién es el mejor estimador para la proporción poblacional? La proporción de la muestra. Bueno, pero tenemos que averiguar ahora cómo se distribuye la proporción de la muestra. Y recuerden que cuando estamos manejándonos con proporción, sí o sí tenemos que recurrir al teorema central del límite. Lo que pide siempre el teorema central del límite es que n sea mayor o igual que 30. Pero como ahora estamos en el caso de una proporción, tenemos que agregarle dos requisitos más, que n por p y que n por q sea mayor que 5. Ahora bien, ¿cómo vamos a probar todo esto? Con el valor p que está postulado en la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque yo lo estoy dando por cierto. Entonces, ahora, ¿cómo voy a probar que n por p y que n por q es mayor que 5? Con el valor p sub 0, que fue el que yo postulé en la hipótesis nula, y con el valor, por supuesto, de q sub 0, que también queda, ¿sí? Como si p, la probabilidad p, la otra es la contraria, es 1 menos p, que es q sub 0. Eso quise decir, es la probabilidad contraria. Entonces, n por p sub 0, n por q sub 0, pruebo con esos valores y si todo está ok, puedo decir que la proporción muestral se distribuye normalmente ¿con qué parámetros? P sub 0, siempre el que yo postulé en la hipótesis nula. Y miren ahora el desvío de la proporción muestral. Yo conozco el valor que estoy dando como cierto de P sub 0. Entonces uso esos valores para construir el desvío. P sub 0 por Q sub 0 sobre N. Ese es el desvío de la proporción de la muestra. Entonces, una vez que yo ya tengo la distribución de la proporción muestral, no voy a tener ningún problema en poder estandarizar lo que yo observe en la muestra. Así que vamos, aquí. ¿Cómo va a ser la estadística de prueba? El valor P techito. ¿Qué quiere decir el valor P techito? Es el valor que yo observo en la muestra. O sea, ¿qué valor de proporción observo en la muestra que extraje? Bueno, y lo estandarizo con el valor de P sub 0, por supuesto, y con su correspondiente desvío estándar. Si estandarice y ya sabía entonces que logré una normalidad, llegué a la normal 0,1 porque ¿a qué llegué? A la Z estandarizada. Que por supuesto que en la prueba de hipótesis esa Z se va a llamar Z observado o estadística de prueba. O sea que esa Z es la estadística de prueba o simplemente Z observada. Si es bilateral, fíjense que sigue todo acorde a lo que vimos en el repaso. Voy a tener dos colas, o sea, mi alfa, mi nivel de significación, se divide en dos. En cada colita
tengo una región de rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Si observo valores muy alejados a la izquierda o muy alejados a la derecha, voy a rechazar. Bueno, entonces tengo que saber cuáles son los valores críticos que me van a llevar a mí a esa decisión. Lo busco igual que antes. ¿Cuál es el z que acumula alfa sobre 2? ¿O cuál es el z que acumula 1 menos alfa sobre 2? Una vez que tengo establecidos esos dos valores, los comparo con el z observado, con el que yo me construí a partir de la muestra. Si es menor que que el z en alfa sobre 2 o mayor que el z en 1 menos alfa sobre 2, me lleva al rechazo, pues me coloca en las regiones de rechazo, ¿sí? En cambio, si está entre esos dos valores, no voy a rechazar la hipótesis nula. Bien, eso pasa si tengo una prueba bilateral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en la unilateral? Sí, se repite lo mismo que para mu. Si en la hipótesis nula yo puse que la proporción de la población es mayor o igual a un valor que se afirmó, en la alternativa tengo que poner que es menor. Y esta es una unilateral a la izquierda, como les dije recién, ¿no? Me fijo en la hipótesis alternativa y dice que para valores muy chiquititos voy a rechazar. Entonces, todo el nivel de significación va a parar a la cola izquierda. Entonces, solo tengo que buscar un valor crítico, el z, que acumula una probabilidad alfa. Busco ese valor en la tabla y como regla de decisión, ¿qué decíamos? Si mi z observado, o sea, el que yo observé a través de la muestra, cuando estandaricé el valor que observé en la muestra, es menor que el z crítico, rechazo la hipótesis nula. Caso contrario, no la voy a rechazar. Estaríamos sustentando la hipótesis nula, por lo tanto no la rechazaría. Eso sería una unilateral a la izquierda. Y después, por último, por supuesto, que tenemos la unilateral a la derecha. Pero ¿cuándo se da esto? Cuando yo en la nula postulé que la proporción poblacional es menor o igual a una cierta afirmación que hice sobre ese parámetro, y fíjense en la alternativa, esa proporción es mayor que P sub 0. Entonces, fíjense que me está indicando que tengo una prueba unilateral a la derecha. Solo para valores muy grandes voy a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, miren la gráfica, tengo todo el nivel de significación, la región de rechazo a la derecha, ¿sí? Con probabilidad alfa que ya lo había postulado yo anteriormente. Busco ese valor crítico, z en 1 menos alfa, y en base a este valor y comparándolo con la estadística de prueba, voy a decidir si la estadística de prueba z observado cae en la región de rechazo, o sea, es mayor a ese valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Caso contrario, no lo haré. Entonces, fíjense que todo lo que aprendimos ayer para la media poblacional se vuelve a repetir aquí para la proporción poblacional, pero lógico que como es otro parámetro, tenemos otra manera, o sea, estandarizamos de la misma manera, pero con sus propios parámetros. Para la esperanza de la proporción muestral igual a P, que es la que postulé en la hipótesis nula, y para el desvío, la raíz cuadrada de ese valor postulado en P, P sub 0 por Q sub 0 sobre N. Entonces, eso es lo que cambia aquí, que tenemos otro estimador con sus respectivos parámetros para poder ser estandarizado. Y aquí siempre recurrimos a la normal. Acá no hay que estar pensando, a ver, será la T, no. Acá es siempre normal por el teorema central del límite. Entonces, ahora sí nos vamos a ir a ver un ejemplo de cómo aplicar todo esto, que ya lo habíamos visto para mu, ahora lo volvemos a ver para P, en un ejemplo en particular. Vamos a un ejemplo, entonces, Hugo. A ver, acá. Acá tenemos uno. Miren, vamos entre todos. Miren lo que dice. El encargado de administración de datos móviles de una compañía telefónica cree que más del 20% de las personas que tienen un abono de 5G en sus planes de telefonía celular necesita consumir una cantidad extra de datos móviles. Bien, hasta acá vamos a frenar.
Acá se está haciendo una afirmación, porque dice, cuando cree, vamos a pensar de que él está pensando que eso es así. A ver, vamos a pensar qué es lo que está pensando. Que más del 20%. Yo lo primero que me pregunto es, ¿esto contempla el signo igual? No, dice más del 20. O sea que esa afirmación, ¿dónde la vamos a estar colocando? ¿En la hipótesis nula o en la hipótesis alternativa? Alternativa. En la alternativa, excelente. Como no contempla el signo igual, automáticamente ¿dónde la pongo? En la hipótesis alternativa. Ahí está la afirmación, miren. Una cosita, perdón. Sí, dale. De paso, como lo dijiste muy bien, Evangelina, es la hipótesis de investigación, ¿no? Generalmente la hipótesis de investigación está en la hipótesis alternativa. Exactamente, sí, Hugo, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a ver qué dicen palabras, que más del 20% de los clientes necesitan un extra de datos móviles, porque esa es la afirmación que le está haciendo. Entonces, rápidamente sabemos que la igualdad tiene que estar en la nula. Por lo tanto, lo que no está contemplado ahora en la alternativa tendrá que irse para la nula. O sea, entonces que la proporción poblacional lo vamos a considerar menor o igual que 0,20. ¿Qué sería eso? A lo sumo, el 20% de los clientes necesitan un extra de datos móviles. Entonces, esto es lo más importante, postular hipótesis, ¿sí? Si esto está mal postulado, chicos, van a llegar a una mala conclusión. Así que acá tienen que poner el ojo, ¿sí? Siempre primero pensar qué hipótesis va en la nula, qué hipótesis va en la alternativa. Una vez que yo ya estoy seguro de que puse bien las hipótesis, ahora sí empiezo el proceso. A ver, ¿cuál es mi nivel de significación? Entonces vamos a seguir leyendo. Para poder investigar dicha creencia, decide llevar a cabo una prueba. Se selecciona una muestra de 90 clientes. Ahí está. Tengo qué tamaño muestral voy a considerar para poder llevar a cabo, sí, la prueba de la hipótesis que postulé. Y se encuentra que 24 de ellos consumieron un extra de datos móviles. Entonces, pregunta, ¿estos datos son significativos? Y no sé, en un ratito se lo vamos a contestar. Dice, usen un nivel de significación del 0,01. Bueno, ya sabemos con qué nivel vamos a llevar adelante esta prueba. Entonces lo escribimos. Ah, le puso 0, a ver, mostrame, Hugo. Se puso 0,01 y puso 0,05 en el ejemplo. Sí, pero es otro ejemplo. Este ejemplo del valor P. Yo lo tengo hecho acá, lo tengo hecho acá. ¿Ves? Bien, lo tenemos hecho. Acá está, ¿ves? Acá está. Bueno, fíjense, acá Hugo se los hizo por el método tradicional. ¿Qué quiere decir el método tradicional? Como lo venimos viendo hasta ahora, porque dentro de un ratito van a conocer algo nuevo. Entonces, alfa 0,05. Entonces, seleccionamos una muestra de 20 clientes. 90. ¿Qué dijo ahí el enunciado? Que de esos 90 clientes, ¿qué dijo el enunciado? Que había 24 clientes que necesitaban un extra de datos móviles. Ah, bueno, entonces me tengo que preguntar, en base a estos datos, ¿qué proporción observé en la muestra? Y bueno, 24 de 90. ¿Lo ven? Observé en la muestra de 90 clientes que 24 necesitan datos móviles. Entonces, ¿qué proporción en la muestra? Sí, ¿qué proporción de clientes en la muestra necesitan datos móviles? 24 sobre 90. Y obtengo entonces lo observado en la muestra, que es 0,27. Eso sería entonces mi estimación puntual. A esa estimación puntual yo la tengo que estandarizar. ¿Cómo la voy a estandarizar? Con los parámetros. Bueno, entonces ahora me tengo que preguntar, ¿cuáles son los parámetros de este estadístico, sí, P sombrerito, o sea, proporción muestral? ¿Qué postulé en la hipótesis nula? Que P es igual a 0,20, sí, menor o igual, siempre tomó la igualdad, 0,20. Y en base a este valor, calculo, fíjense que acá lo escribió Hugo, el desvío. ¿Qué sería el desvío? 0,20 por 0,8 dividido 90 y a eso le aplico la raíz cuadrada. Entonces, vuelvo. ¿Cuáles son los parámetros? P 0,20.
Y el desvío, la raíz de 0,20 por 0,8 sobre 90. Bueno, una vez que sé que, o sea, ¿qué tendría que haber probado acá? Disculpen, que n es mayor o igual que 30, que n por p sub 0 es mayor que 5, que acá está, fíjense, y n por q sub 0 mayor que 5. Entonces lo pruebo, 90 por 0,20, que es el valor postulado en la hipótesis nula, 90 por 0,80, que es 72, y como todo funciona bien, decimos entonces que como todo se cumplió, la proporción muestral se distribuye normalmente con los parámetros que acabamos de averiguar entre todos. Una vez que tengo los parámetros, puedo estandarizar. ¿Qué pasa si estandarizo? Llego al set observado. ¿Sí? ¿Lo ven? Llegué al set observado. ¿Cuánto me da este valor? 1,75. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Lo tengo que comparar con el Z crítico. ¿Quién va a ser el Z crítico? Recuerden que esta zonita que puso aquí en pantalla Hugo tiene probabilidad 0,05. Por lo tanto, tengo que ir a buscar el Z que acumula probabilidad 1 menos alfa. O sea, el Z que acumula probabilidad 0,95. ¿Quién es ese Z? 1, 6, 4, 5. Entonces, comparo ambos valores. Fíjense, 1,75 es mayor al Z crítico. Ah, entonces cayó en la región de rechazo. Sí, señor, cayó en la región de rechazo. Si cayó en la región de rechazo, pues entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Si hubiese caído en la otra zona, no lo hubiésemos hecho, pero acá sí vamos a rechazar. Pero entonces volvemos a las hipótesis arriba, Hugo. Rechazo H0. Miren, chicos, lo que yo le dije muy importante. Yo voy a rechazar la hipótesis nula y me voy a quedar con la alternativa. ¿Dónde está la afirmación que hizo el señor? En la alternativa la pusimos, ¿se acuerdan? Porque él dijo más del 20%, ¿sí?, de las personas necesitan un abono extra. Entonces tiene razón en lo que dijo, ¿se dan cuenta? Yo estoy rechazando la hipótesis nula, pero me estoy quedando con la alternativa. Y la alternativa es la afirmación que hizo este señor de la empresa de telefonía celular. Quiere decir entonces que tengo que concluir, ¿sí?, que rechacé los datos. Muy bien, rechacé los datos. Entonces, con un nivel de significación del 5%, rechazo la hipótesis nula. Pero si rechacé la hipótesis nula en este contexto, ¿qué voy a decir? Que el gerente tiene razón. Más del 20% de los clientes que necesitan un extra de datos móviles. ¿Vieron esto que yo les quería hacer hincapié y justo esto cayó así como anillo al dedo? Porque yo que puse lo que afirmó este hombre lo puse en la alternativa. ¿Rechazo la nula? Sí, la rechacé. Entonces el gerente tiene razón, porque lo que él dijo está en la hipótesis alternativa. Una cosita, perdón. Entonces, vale, la conclusión sería aquí, reafirmando lo que dice Evangelina, con un nivel de significación del 5%, que está aquí, hay evidencia muestral, hay evidencia suficiente para decir que más del 20% de los clientes necesitan un extra de datos móviles. Entonces, la evidencia de la muestra nos alcanza para decir que rechazamos esta. Entonces, ¿qué decimos? Que más del 20% de los clientes necesitan un extra de datos móviles. Muy bien, que es lo que afirmó este señor cuando postuló su hipótesis. Así es. Bárbaro. Bien, hasta acá vamos. Así llevaría adelante cualquier prueba de P con una cola a la izquierda, con cola a la derecha, así, con lo que me pidan. Hasta aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque ahora vamos a entrar a algo muy importante. Perdón. También se puede hacer lo mismo con un nivel de significación, acá lo pusimos del 1%, porque lo pide también acá, fíjate sí, que del 1, ¿no? Ahí está, sí. No del 1. Acá lo hicimos con un 5 y se puede hacer con un alfa del 1%. Cuando se hace con un alfa del 1%, como está acá, fíjate que el valor crítico nos dio 2,33, un poco más grande que el que nos daba antes, que era 1,645. Entonces, como el Z observado ahora es menor, el Z observado es menor que el Z crítico, con un nivel de significación más chico, no rechazo hipótesis nula.
Ah, tenés razón, no había visto eso de ahí abajo. Perfecto. O sea que cambia la decisión dependiendo del alfa, ¿lo ven? Con un alfa del 0,05 rechazo, pero con un alfa del 0,01 me lleva al no rechazo de la hipótesis nula. En ese caso, el gerente no tendría razón por el momento, ¿sí? Podemos pensar que el gerente no tiene razón, porque nos estaríamos quedando con la hipótesis nula por el momento, ¿sí? Hasta que la evidencia muestral en el futuro nos demuestre lo contrario. ¿Mm? Bien. Bien, entonces, si no hay preguntas, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a ir a algo muy importante, que es el valor P. ¿Qué es esto del valor P? Es otra manera de poder decidir, ¿sí? Uno puede decidir por el método tradicional, que es lo que hicimos recién con Hugo, pero últimamente se utiliza mucho este enfoque, que es el enfoque del valor P. Así que vamos a ver qué significa que vamos a tomar la decisión utilizando el valor P, o sea, lo que se llama luego P-valor. Bien, fíjense lo que dice ahí, que las reglas de decisión presentadas anteriormente estaban basadas en un enfoque tradicional. Pero ahora vamos a ir al enfoque P-valor, ¿sí? Que se van a comparar probabilidades, no valores de Z. El enfoque P-valor compara, como la P lo dice, probabilidades. Bien, ¿qué es el P-valor? Vamos a leer bien qué es el P-valor. Es la probabilidad de observar un valor igual o más extremo al que se observó en la muestra, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿qué observé en la muestra? Bueno, yo para eso ya estandaricé el valor, ¿sí? De tanto sea de P techito como de X media. Yo ya lo estandaricé y observé la estadística de prueba. Bien, entonces ahora me pregunta, ¿cuán probable es haber observado ese valor de estadística de prueba o un valor mayor? O sea, más alejado aún sería, ¿no? Bajo la hipótesis nula. A ver, vamos a un ejemplo, Hugo, para que lo vean bien. El mismo de antes, el mismo de antes. Vamos al mismo de antes. Teníamos calculado el Z observado. Pasa la otra hoja, Hugo. Teníamos acá. Tenemos calculado el Z observado. ¿Cuánto nos había dado el Z observado? 1,75. ¿Recuerdan? No, sí, perfecto. Sí, 1,70, o sea, 24 de 90 estandarizado, nos había dado 1,75. Y la prueba era unilateral a la derecha. ¿Se acuerdan de eso? Era unilateral a la derecha. Por lo tanto, ¿qué me pregunta P-valor? ¿Cuán probable es haber observado el valor 1,75 o un valor más extremo aún? ¿Qué quiere decir más extremo aún? Más extremo hacia la zona de rechazo. O sea, si yo tenía unilateral a la derecha, quiere decir que rechazo para valores grandes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de haber observado 1,75, que es lo que observé en mi muestra, o un valor aún mayor? Y lo calculo. Eso es lo que es el P-valor. Entonces, probabilidad de observar lo que observé o un valor más extremo aún. ¿Más extremo hacia dónde? Hacia la zona de rechazo. En este caso, tengo una zona de rechazo a la derecha, por lo tanto, calculo que Z sea mayor o igual que ese valor 1,75 observado. Si hago esa cuentita, o sea, calculo esa probabilidad, me da 0,0401. Esa es la probabilidad de observar lo que observé o un valor más extremo aún. ¿Qué hace ahora el P-valor? Lo tiene que comparar con otra probabilidad para ver si rechaza o no rechaza la hipótesis nula. ¿Con quién lo va a comparar siempre? Con alfa. Entonces, ¿cuál va a ser siempre, siempre, siempre la regla de decisión? Y no importa con qué prueba, si es bilateral, unilateral a la derecha o izquierda, la regla de decisión es siempre la misma. Si P-valor es menor
Bueno, aquí vamos al que dice acá. Si P valor es menor que alfa, rechazo la hipótesis nula. Entonces, siempre es así, ¿eh? No cambia. Si P valor es menor que alfa, rechazo la hipótesis nula. Entonces, vamos a comparar. Mi P valor dio 0,04. Si yo primero tomo el alfa que me proponen en la práctica, 0,01, bueno, entonces 0,04 no es menor. Entonces, si no es menor, tengo que llegar a la conclusión contraria, a no rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cuándo rechazo? Si el P valor es menor que alfa. Si llega a ser mayor, no rechazo la hipótesis nula. Entonces, sacaré la respectiva, ¿sí?, conclusión como vimos en el caso anterior. Este señor, entonces, si no rechazó la hipótesis nula, su afirmación no sería la correcta por el momento, ¿sí? Podemos pensar que no es la correcta. ¿Qué pasa si cambio el nivel de significación a 0,05? Ahí cambia todo, porque el valor P, cuando yo calculé en base a los valores muestrales, me dio 0,04. Si ahora lo comparo con alfa, ahora sí es menor. Y dijimos que si era menor, se rechaza la hipótesis nula. O sea que a un nivel alfa, rechazo la hipótesis de 0,05, rechazo la hipótesis nula. O sea, Perdón, sí. Lo estoy comparando acá con lo que hicimos antes, ¿no? Eso iba a decir. Perdón. Que se fijen que acá Hugo puso el método tradicional y cómo habíamos visto en el método tradicional, que con el alfa 0,05 se rechazaba, pero con el alfa 0,01 no se rechazaba. Bueno, con el valor P tiene que pasar exactamente lo mismo, si no algo estoy haciendo mal. No importa cómo decida, si para el valor P o por el método tradicional, tengo que llegar a la misma conclusión. Entonces, con alfa 0,05, rechazo. Con alfa 0,01, no rechazo la hipótesis nula. Bien, esto pasa en este ejemplo que es unilateral a la derecha, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces si yo tengo una prueba bilateral o una prueba unilateral a la izquierda? A ver, vamos al caso de unilateral. ¿Está acá el ejemplo, Hugo? No. Bien, saca tu pantalla entonces que comparto yo. Para que busque. Tener paciencia que busque. Dale. ¿Cómo vuelvo? Acá está, ahí volví. Bueno, ahí voy a compartir yo. Entonces, que les armé, esto te permite compartir, reemplazar a Hugo, compartir. Bien, le hice un pequeño documentito. Acá nos disculpen, acá. ¿Lo están viendo? ¿Se está viendo, Hugo? No. A ver, ahora sí. Bien, ahora miren sí. Aquí. Les hice un resumen de cómo va cambiando, sí, cómo calculo el P-valor dependiendo de la prueba bilateral, unilateral a la derecha o unilateral a la izquierda. Bueno, miren aquí. Si en la hipótesis nula yo postulé P igual a P sub 0, contra la alternativa que es distinto de P sub 0, entonces tengo dos colas de rechazo. ¿Se acuerdan? Y si ustedes imaginan la curva que mostraba antes Hugo, teníamos dos colitas de rechazo. Bien, ¿cómo se calcula el P-valor? Como hago dos veces, la probabilidad de que Z, ¿sí?, sea igual, o sea, menor o igual a un Z observado, si el Z observado que obtuve me dio negativo. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que estoy en un Z observado, ¿sí? Disculpen, es que el Z menor o igual a Z observado se me dio positivo. Entonces, si el Z observado te dio positivo, directamente haces Z menor o igual que el Z observado. No, estoy al revés, Hugo. Estoy al revés. Disculpen, estoy al revés acá es negativo. Acá, lo hice a último momento estos, disculpen. De acá positivo. Positivo. Ya lo cambié. Ahí está, chicos. Sí, estoy con un valor. Ya me hice lío, Hugo. Hay que poner, a ver, bueno, yo no lo puedo poner. Acá es mayor igual. Acá es mayor igual. Sí. Disculpen que se los voy a cambiar. Disculpen. Mayor igual, acá está. Ahora está. Mayor igual y acá entonces, si ya les queda bien, así lo copian, menor igual. Ahí está. Disculpen que me equivoqué. Entonces, si estoy con un Z positivo, ¿qué voy a calcular?
primero, probabilidad de que Z sea mayor o igual a ese Z observado. Pero como tenemos dos colitas, lo multiplico por 2. Y ahí ya tengo ese p-valor. ¿Qué pasa si el Z observado me hubiese dado negativo? Entonces, calculo 2 veces, pero ahora ¿qué cosa? La probabilidad de que Z sea menor o igual a Z observado. Y entonces, calculando cualquiera de los dos, ¿sí? P-valor, ya sea Z positivo o Z negativo, la regla de decisión es la que está siempre aquí abajo. Si P-valor es menor o igual que alfa, rechazo la hipótesis nula. ¿Qué es lo importante en la bilateral entonces? Multiplicar por 2 la probabilidad, sí, del Z que se observó. Entonces, vuelvo a repetir, si Z observado es positivo, porque si cambia el signo ahora sí, Hugo, tengo que poner positivo, entonces lo calculo así. Y si es, cambia el signo y no cambia aquí, negativo, ahí está, ahora sí, copien tranquilos. Entonces, si Z observado es positivo, calculo la probabilidad de que Z sea mayor o igual que ese valor y lo multiplico por 2. Si Z observado es negativo, calculo la probabilidad de que Z sea menor o igual al Z observado y lo multiplico por 2. Ahora sí, esto está totalmente correcto. Ya lo pueden si quieren copiar. Hice lío cuando lo hice rápido hoy. Eso se pasa por hacer las cosas rápido. Wow. Esa es bilateral. Cópiense, por favor, cómo se calcula el p-valor. Igual también está en el apunte. Perfecto. Sí. No está exactamente así, pero está en el apunte. Bueno, escuchen, pero lo importante, la regla de decisión es siempre la misma, ¿sí? Si ese p-valor calculado de esta manera, como dijimos, es menor o igual que alfa, rechazo H0. Bien, ¿qué pasa en la unilateral a la derecha? ¿Qué era unilateral a la derecha? Cuando la alternativa dice P mayor que P sub 0, ¿sí? Y en la nula, por supuesto, menor o igual que P sub 0. Bueno, como me estoy yendo a la cola derecha, entonces, ¿cómo calculo el p-valor? La probabilidad de que Z sea mayor o igual al Z observado. Bien, como lo hicimos recién, en el ejercicio que vimos recién. Una vez que obtengo esa probabilidad, voy a la regla de decisión que ya conocemos. Si p-valor es menor o igual que alfa, rechazo la hipótesis nula. Esto recién lo vimos todos juntos. Pero vamos a la unilateral a la izquierda. Puse izquierda, derecha. Izquierda. Bien, vamos a unilateral a la izquierda. ¿Qué pasaría con la unilateral a la izquierda? Bien, vamos. ¿Qué quiere decir unilateral a la izquierda? Que la hipótesis alternativa dice menor y que en la nula dice mayor o igual. Pero acá está lo importante, que diga menor en la alternativa. Bueno, si dice menor en la alternativa, ¿cómo calculo el p-valor? Probabilidad de que Z sea menor o igual que el Z observado. ¿Ve que coincide el signo? Acá dice menor y acá le ponemos menor o igual. Entonces, si p-valor calculado de esta manera es menor o igual que alfa, rechazo la hipótesis nula. Bien, siempre la regla de decisión es la misma, ¿sí? Lo que cambia es cómo calcular el p-valor. Entonces, repito, unilateral a la izquierda, miren la alternativa que dice a la izquierda, porque dice menor, y acá entonces pongo menor o igual para calcular el p-valor. Si dice la alternativa, la unilateral a la derecha, si dice mayor, fíjense el p-valor, mayor o igual. O sea, van coincidiendo, ¿lo ven? Acá dice mayor, mayor o igual. Acá dice menor, menor o igual. Y la bilateral hay que fijarse cómo me dio el Z. Si el Z me dio positivo, mayor o igual, pero 2 veces esa probabilidad. Si me dio negativo, menor o igual, también multiplicado por 2. Y así obtengo los p-valor. Pero lo importante que es saber el concepto de lo que es p-valor, luego, por supuesto, calcularlo y compararlo con alfa, que es la regla de decisión. Y siempre que lo compare con alfa, voy a rechazar siempre que el p-valor sea menor o igual que el alfa. ¿Les quedó claro eso, chicos? Sí, A ver. Bien, entonces,
podemos tener esto mismo que yo acabo de mostrarles para P, se podría haber dado para mu también, pero igual. Una vez que calcule el Z observado, calculo la probabilidad, o sea, el p-valor, y lo comparo con alfa. O sea que más allá de que estemos haciéndolo para P o que estemos haciéndolo para mu, el p-valor se calcula de la misma manera. Primero calculando el Z observado, o sea, la estadística de prueba, y dependiendo de qué tipo de prueba tengo, si es unilateral, bilateral, calculo el Z observado correspondiente, o la probabilidad del Z observado correspondiente, lo comparo con alfa y entonces decido. ¿Se comprendió? ¿Querés agregar algo, Hugo? No, está bien. A ver, chicos, preguntas. Porque aquí terminamos el desarrollo de la prueba, de esta unidad de prueba de hipótesis. Entonces, planteen sus dudas ahora o en el foro, porque si no... ¿Le puedo pedir que se pueda ver a la izquierda, porque quedó debajo? Subirlo un poquito. Acá, Teresa. Sí, ahí. Si la alternativa dice menor, Sí. el p-valor lo calculás también con menor o igual. No se veía. Ah, bien. Muchas gracias. Bien, entonces aquí están las tres opciones. Por favor que les quede bien esta, que yo apurada lo había hecho mal hoy cuando lo hice, ¿sí? Entonces, si es positiva, mayor o igual. Si es negativa, menor o igual y multiplicado por 2. Muchas gracias. Bueno. Bien, entonces, creo que hoy van a tener práctica, sí, de prueba de hipótesis, así que van a estar afianzando todo esto que estuvimos viendo recién. Voy a dejar de grabar entonces para que no se haga tan largo. Ahí está.